Así que ahí le hago un contacto para ver si también lo puedo sacar. Me estoy desquitando, ya estoy harto de esta situación. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito completo de Nürburgring en la clase GT3. Y lo que vas a ver a continuación es una de las carreras más difíciles que me han tocado hasta ahora. Condiciones de lluvia torrencial en el infierno verde y también la parrilla está full de choca-choca. El problema principal está en la temperatura de los neumáticos y tratar de mantener el grip o lo poco de grip que tenemos para sobrevivir a los primeros giros. Y mira la cantidad de coches que quedan entrampados apenas en la primera curva. Trato de explorar por encima del límite de la pista para librarme de esos golpes y de ese tranconazo. Y de forma milagrosa me meto en la 11ª plaza. Pero cuidadito en la curva que me voy largo y casi me voy a la trampa de arena. Pero pude corregir a tiempo, frenando con suavidad y manteniendo la dirección estable. De esa forma el coche se mantuvo bien en la grama. Así que regreso al asfalto y caigo a la 12ª plaza. Más adelante el líder trata de escaparse, está 5.5, va solito, solo tiene que ocuparse de mantener la estabilidad, de no derrapar para poder sostener ese ritmo. Aquí alcanzo a superar a estos dos contrincantes y ya estoy metido en la lista de los 10 primeros. Aquí vemos a otro piloto que se trompió, quedó allí pasmado, quedó estancado en la arena y nosotros seguimos avanzando. Otra posición más. Continúan los abandonos, por supuesto. Esta es una carrera de paciencia, una carrera de mucho enfoque, de determinación. Aquí se pone a prueba tu capacidad de aguantar hasta el final. Tu voluntad es importante y eso se cosecha precisamente manteniendo el control y toda la atención en el circuito. Otra dificultad que voy a tener más adelante es el tema de la trazada. Cuando se corre en medianoche en estas condiciones, la visibilidad disminuye considerablemente y eso puede complicarme la anticipación de las curvas, por más y que tengo ya amplia experiencia corriendo en Nürburgring. Pero ya sabes que uno nunca puede ir confiado porque cualquier cosa puede suceder y cualquier error, cualquier pequeño derrape que pueda tener el coche te puede mandar fuera del límite, directo al muro de contención, como le acaba de suceder al compañero del Porsche. Aquí vemos a otro rival que rebota en el muro, se va directo a la trampa y quedó allí también neutralizado, y con eso ascendemos a la 7ª posición, ya metido en la estela del otro BMW GT3 de Rodrigo NS09. ¡Uy! Se fue, también lo mandó, lo empujó al Mercedes y también lo sacó allí de la pelea y se mete en la 5ª plaza. A ver qué pasa en la curva intermedia. Nos vamos a la parte más alta, exploramos allí el piano, la parte profunda. Salimos con buena estabilidad, con buena tracción. Lo bueno es que este BMW es muy estable, es muy competitivo, tiene muy buena potencia. Súper recomendado por si aún no has tenido la oportunidad de probarlo. Recuerda que este coche también lo puedes desbloquear en la central de desafío, completando los campeonatos que allí indican. Súper recomendado este coche, me parece uno de los mejores de la categoría sin duda, porque es muy completo y la administración del neumático es bastante razonable. Por supuesto, esa es una carrera de 20 minutos, tenemos que aguantar 2 vueltas consecutivas en estas condiciones y tengo la esperanza precisamente de que la goma, de que el neumático pueda soportar hasta el final. Así que ya estamos metidos en la 5ª posición luego de que ese contrincante también se saliese del asfalto y quedó también afuera. Así que la pelea por la 4ª posición está entre nosotros dos. El podio no está lejos y se van 2 pilotos, la 3ª y la 2ª plaza. Pierden el control y quedan girando como trompos. Y con eso ya nos metemos en la 3ª plaza, en el podio por fin. Cuando el líder no está tan lejos, está solo 6.7 segundos. Pero va a ser muy complicado poderle descontar, porque primero tengo que superar a Rodrigo NS09, que tenemos un desempeño de momento muy similar, aunque ya le estoy descontando tiempo valioso. Otro aspecto importante para sobrevivir
en estas condiciones es el buen manejo del acelerador y de los frenos. Hay que frenar con muchísima anticipación y con más suavidad de lo normal, porque cuando se bloquean las gomas, cuando se bloquean los neumáticos, allí pierdes la oportunidad, o mejor dicho, pierdes el giro, pierdes tu capacidad de poder rotar y sigue de largo el coche, así que se pone muy peligroso y muy difícil luego recuperarlo. Así que hay que frenar con mucha anticipación, con suavidad. Tienes que regular mucho la presión que ejerces en el joystick, en el gatillo de frenos, precisamente para evitar que se bloqueen las ruedas y de esa forma sostener el impulso. Y por supuesto el acelerador también es fundamental. El torque de estos coches es alto. Recuerda que estos son coches de clase R, tienen mucho caballaje, y tenemos que también gestionar mucho el acelerador para no equivocarnos, para no salirnos del asfalto, para que el coche, sobre todo la parte posterior, que es de donde viene el poder, donde se concentra el torque en las ruedas traseras, no patinen los neumáticos y poder mantenernos dentro del asfalto de la pista y que el coche esté siempre respondiendo. Y bueno, este es el sector más peligroso para mí porque es el más oscuro. Hay muy poca visibilidad, sin embargo hemos sobrevivido la primera curva y fíjate como ya le estamos descontando aún más tiempo. Sin embargo le estoy dando cierto margen a Rodríguez. Quiero que con su rebufo me catapulte al liderazgo de la carrera. Si tenemos buena suerte, tal vez podamos alcanzar al líder y empezar a pelear la victoria. Y salimos del carrusel también con buena tracción. Se porta bastante bien este coche en lluvia. Tenía muchas ganas de probarlo en estas condiciones y se me dio la oportunidad. Así que aquí estoy mostrando el desempeño. Recuerda que en la descripción siempre te dejo todos los detalles mecánicos y los ajustes de tuneo pertinentes de acuerdo a cada categoría donde participo. La intención es que ustedes puedan precisamente probar estas configuraciones para que puedan no solo igualar este rendimiento, sino incluso mejorarlo. Y también tienes que tener presente que los valores allí descritos en la lista tienen que ver con las unidades imperiales o la unidad imperial en la configuración del juego, que lo puedes ajustar, lo puedes cambiar rápidamente en la pestaña de juego y HUD en la parte inferior de la lista. Por ahora sigo batallando con el coche, mantengo la estabilidad, mantengo la suavidad en el giro y con eso me mantengo muy cerquita de la estela de Rodríguez. Pero como ya dije, es un circuito complicado, no me puedo extralimitar y para poder adelantar al compañero tengo que esperar el punto exacto, tengo que esperar ya sea una equivocación en la trazada del compañero o que tenga una oportunidad de rebase aprovechando el rebufo tal vez en el sector de velocidad. Así que ya estamos llegando a la etapa final de este recorrido de la primera ronda. ¡Ay! Me voy fuera. Acaba de rebotar, ahí hubo un cambio de peso en el coche que no pude controlar en la curva y me sacó fuera del circuito. ¿Lo ven? A esto me refiero. Este es un circuito muy traicionero y sobre todo en estas condiciones. Hay que estar muy atentos, nunca te puedes confiar y cualquier pequeño error, cualquier problema, si sea mínimo, cualquier pérdida de estabilidad o tracción, de sustentación del coche, si no logras controlar el cambio de giro o el cambio de peso en la transferencia entre una curva y la otra, pues sucede ese tipo de cosas. El coche se va fuera del límite, pero rápido. En un segundo puedes perder todo el esfuerzo. Así que ya estamos desarrollando la máxima velocidad que le podamos sacar al coche en sexta marcha por encima de las 175 millas en el ascenso. Este es el sector más veloz y más recto que tenemos en el circuito. Y ahora sí, vamos a entrar de vuelta al circuito deportivo y tengo la oportunidad de acercarme a Rodríguez allí. Sobre todo en las frenadas o en la rotación, que es donde noto que siempre le descuento tiempo valioso. Aquí vemos al compañero tratando de avanzar. Puso los neumáticos por encima del piano, que esa es otra cosa que también aconsejo, que tienes que tener mucha precaución cuando pones las gomas encima de los pianos, sobre todo en este circuito que son pianos muy altos
y pueden sacrificar tu centro de gravedad, la altura del coche, y cuando la suspensión se ve afectada y hay un rebote muy brusco, eso también puede hacer que el coche pierda toda la tracción, todo el sustento, y también te puede botar del circuito de un solo golpe. Así que también hay que estar muy atentos allí, hay que entender y hay que aprenderse cuáles son los sectores donde puedes explorar las aperturas o los espacios adicionales fuera del límite de los pianos. Pero cuando entramos al circuito callejero casi no hay pianos suaves, casi todos son muy altos y por consiguiente son todos, o la mayoría, son muy peligrosos. Lo mejor es que trates de gestionar el coche siempre dentro de los límites del asfalto, en este circuito al menos me refiero, porque de esa manera vas a garantizar que el coche se va a mantener en constante comunicación con el asfalto, con el circuito, y vas a tener muy pocos problemas para luego corregir. Y aquí logro adelantar por fuera y me acaba de hacer trompear, me puso la trompa en el costado izquierdo. Y aquí vemos la repetición en el momento cuando hago el adelantamiento por la derecha, pero tuve que frenar con fuerza. Él aprovecha precisamente que tenía todo el espacio y me arrastra, me golpea en un costado. Y qué maniobra tan espantosa, qué sucio este tipo, ¿eh? Qué rival tan sucio, qué traidor este tipo. Yo le había mostrado cortesía en la primera etapa del recorrido. De hecho, si lo recuerdan, le dejé hasta un cierto margen de distancia para que él pudiese ir tranquilo, pero mira cómo me paga. Me paga intentando una maniobra sucia. Y ahora sí, ahora la cosa se pone más difícil, no solo por la pérdida de tracción que tuve, que eso también complica allí con esa arrastrada que me pegó. Me complica la estrategia de neumáticos, sino es que además, fíjate que el circuito se ha puesto más oscuro. La noche ahora está más tapada y eso me está complicando la visibilidad. Así que ahora tengo que estar muy atento, más que en la primera ronda. Tengo que tratar de anticipar utilizando todos los trucos, la memoria, el minimapa, todos los recursos que tengo allí para poder hacer los giros con suavidad y dentro del circuito, por supuesto. En esta etapa, en esta primera ronda, en este punto del recorrido, hay suficiente luz con los pocos faroles que están allí en los bordes, y con eso puedo mapear, puedo estar atento. Uy, cuidadito que se trompió el tipo, se dio durísimo. Perdió el control, se le derrapó el coche, eso tenemos que verlo en la repetición. Y aquí vemos la repetición en el momento cuando el tipo va volando, no frena lo suficiente y se va y se trompea directo con el muro de contención. Así que ahora, bueno, el líder le estamos descontando, lo tenemos a 10 segundos luego de ese conflicto, de ese incidente que tuve con el loquito, con el choca-choca, pero aún así le estamos descontando. Eso quiere decir que nosotros tenemos mejor ritmo. Pero mira esto, mira, no se ve nada al frente, se ve muy oscuro y las luces no son suficientes de nuestro BMW para cubrir suficiente distancia al frente. Se está repitiendo la historia de lo sucedido con el compañero Gallardo con los MP2. Si lo recuerdan en el video anterior, y si no lo has visto, te dejo arriba en la parte superior de la pantalla, te dejo el enlace para que veas ese video de esa carrera que estuvo fenomenal, y el esfuerzo que tuvo que hacer el amigo Gallardo para poder sobrevivir y poder entrar en el podio. Y de hecho tuvo varios incidentes y aún así, gracias a su habilidad y voluntad, pudo recuperar el coche y se metió entre los 3 primeros. Y me está sucediendo algo muy similar. A pesar de que las luces allí están, se ven, los faros amarillos se están alumbrando un poco, pero fíjate, o sea, las luces son muy escasas, no tienen suficiente capacidad, y con la lluvia parece como si hubiese neblina. No sé si también es eso lo que está pasando, que hay algo de neblina en el asfalto, en la vía. Pero lo cierto es que solo este sector es donde he podido encontrar mejor la trazada, precisamente siguiéndome por las pequeñas luces que tenemos a los lados
de los centros de atracciones, de los farolitos que hay por ahí. Con eso puedo ver aquí, pero ya vamos a entrar en el sector más difícil para mí. Aquí siempre es donde la cosa se pone complicada. Ops, mira qué barbaridad, no se ven casi nada a menos de 100 metros, literalmente. Si hacemos un cálculo redondeado, muy poca distancia cubren estas luces, muy poca. Y la verdad es que bueno, eso me está haciendo que vaya más lento de lo normal, porque estoy tratando de anticipar, tratando incluso de adivinar la curva con el minimapa, pero no es suficiente. Aquí está, ya me salgo, por supuesto, saco los neumáticos, se me ancla el coche, es muy difícil luego meterlo de vuelta al asfalto, al recorrido, pero lo consigo, pero tuve que disminuir mucho y ahora voy con mucha desconfianza. Y eso está sirviendo para que Rodrigos me esté alcanzando. Ya lo tengo a 4.2, luego de que le había sacado más de 8 segundos. Ahora lo tengo cerquita, 3.1, 2.3, 2.1, ya está metido mi Estela. Qué bárbaro, qué desastre y qué lástima, porque iba contento de que le había sacado suficiente distancia como para terminar la carrera con tranquilidad, pero es evidente que eso no va a suceder. Esta última etapa va a ser estresante porque este tipo igual seguro que va a intentar hacer las mismas maniobras sucias que completó en la primera, en el inicio de esta vuelta, y seguro va a intentar nuevamente sacarme del asfalto, de la pelea, para él poder consolidarse en la segunda posición. A ver si podemos aguantar, a ver si podemos soportar la presión y si tengo suficiente equilibrio, suficiente fuerza en el coche para soportar los golpes que se vienen. Y sin embargo, también sigo luchando con la estabilidad. También los neumáticos ya están empezando a llegar a su etapa final de degradación y eso también va a complicar mucho más el ritmo, por supuesto. Así que señores, pendientes con el retrovisor, que ahí me está olfateando los tubos de escape. El tipo ahora sí lo tengo ahí pegadito a menos de 0.8, 0.7 milésimas. Por supuesto no puede acercarse tan rápido como él quisiera, porque se arriesgaría a salirse del camino y eso pues ahí cerraría sus chances. Y también sabe que sus neumáticos ya están también pidiendo cambio. Él debe tener un desgaste muy similar al mío, porque por último estamos usando el mismo modelo, el mismo coche. Mira qué desastre, aquí se vio lo que se vio ya metido en la curva, pero antes casi nada, observa esto, totalmente tupido está. Muy poca distancia puedo tratar de anticipar. Ahora sí, viene el ataque. Trata de meterse por la derecha, trata de sorprender, empieza ya, aquí es el primer contacto. Ahora viene aquí la transferencia, esta es de velocidad y hay que tener mucho cuidado aquí con los bordes porque el coche puede saltar y se puede salir fuera del circuito. Logro sobrevivir, salgo bien, salgo con buen impulso, pero disminuyo con mucha anticipación y aquí viene otro contacto, otro golpecito, otro empujón. Me imagino que aquí viene el otro. Cualquier momento voy a recibir el otro porque está esperando el chance para ver si me puede sacar por fin. Y espero que no lo consiga. Cuando ya estamos llegando a las últimas curvas o los últimos giros antes de entrar en la etapa de velocidad, él también ahora tiene la ventaja del rebufo. Uy, ahí casi lo pierdo. Pude corregir ya en la etapa final. Aprovecha el deslizamiento y lo toreo y el tipo se pone al frente. A ver qué pasa ahora. Piso a fondo el acelerador, aprovecho el rebufo, trato de pasar por la izquierda, él me bloquea y con ese contacto me vuelvo a salir, pero menos mal que estoy en la recta, así que reingreso a la pista. El tipo se escapa, está a medio segundo, pero tiene 2 segundos en contra, así que estoy metido en la ventana de penalización. Si me mantengo lo suficientemente cerca y sigo aprovechando el túnel de viento, de igual forma le voy a arrebatar la segunda plaza para el cierre. Pero ya voy molesto, ya estoy picado porque ya es demasiado. Aparte de lo difícil que ha sido el recorrido, este tipo me lo ha puesto doblemente difícil, así que ahí le hago un contacto para ver si también lo puedo sacar. Me estoy desquitando, ya estoy harto de esta situación y no quiero dejarlo escapar tan fácil. Y mira, me salvo de la penalización de milagro, así que no pudo salirse con la suya. Y señores, le arrebatamos la segunda plaza luego de cruzar la meta, después de casi 19 minutos de contienda, escalando 12 posiciones.
muy buena carrera a pesar de las circunstancias. Me aplaudo, me siento orgulloso de haber completado este recorrido. Y a ver cuándo lo intentas tú en estas condiciones y sin asistencias de manejo. Y por supuesto que competir en condiciones de lluvia en cualquier circuito siempre trae un desafío mayor, donde se pone a prueba no solo tu habilidad o tu talento, sino tu talante y tu pasión y tus ganas de prevalecer.